1, 2, 3. ¡Hola! ¡Estamos re tarde! En esta tendencia que arrasó en todo YouTube, en donde muchos youtubers copiaban a los youtubers que admiran haciendo, por ejemplo, un tutorial de algo que hacemos en nuestro canal. Pero lo queríamos hacer de todas maneras porque por supuesto que vamos a hacer un tutorial de la reina de los pasteles en español. Ella se llama Gris y su canal es ¡Mis pastelitos! Y lo que sobre todo nos encanta es la parte que se llama Mis Pastelitos Kids. Y como acá tenemos a mis hijos que se llaman Noah y es tu nene Emi. Noah y Emi, quisimos hacer un tutorial de Gris que es divino, que está con su sobrina haciendo una cosa buenísima, que es un slime comestible que nos va a encantar hacerlo, ¿verdad? Sí, y se hace con gummy bears. Vamos a hacer este tutorial paso a paso para ver si nos sale. Y para la gente que no me conoce, mi nombre es Vero y esto es Vero Sweet Hobby. Yum, 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 yum. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y apretar el botoncito rojo. No te olvides de apretar la campanita porque YouTube te va a decir cada vez que hay un nuevo video de mi mamá. Ahora vamos a ver el tutorial paso a paso a ver si nos sale. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? A ver, ¿qué necesitamos entonces? 30 gomitas. A ver, 30 gomitas. 30 gomitas, acá están. Media taza de azúcar glass, una cucharada Azúcar glass. de las grandes que es para comer, de aceite, del que sea que usen para cocinar. Pintura roja. Y pintura. Ahora sí tenemos los colores, cada uno muestra el color que eligió. Rosa. ¡Púrpura! Azul clarito. Ahora lo seguimos viendo, por ahora se ve fácil. Sí. Tenemos que poner entonces, dice Gris, que hay que poner los gummy bears en un bowl cada uno, ¿ok? Sí. I am a gummy bear, I am a gummy bear, I am a gummy bear. ¡Wow! ¿Saben lo que me gustaría a mí hacer? Tener una piscina llena de gummy bears y tirarme arriba y tirarme arriba de los gummy bears. Continuamos viendo el video, ya tenemos los gummy bears en el bowl y ahora ¿qué hacemos, Noah? Así. Y después vamos a poner la cucharada de aceite. Aceite. Todo el aceite. Wow, ¿y esto quedará rico con aceite? No. No sé. Así es. Pónganlo en un molde que sí se puede meter a microondas porque lo vamos a Listo. poner 30 segundos en el microondas. Vamos. Vamos. Noah. Uy, esto huele rico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Y ahora? Entonces, de verdad. Bueno, lo que van a hacer es mezclarlo. ¿Mezclarlo? Lo mezclan hasta que se derrita. Sí. Mano, Y lo que se está derritiendo, vamos a agregarle el colorante. El colorante, cada uno su colorante un poquitito. ¡Ah! Me salió mucho. Uy, el mío quedó perfecto. I put in too much. Ay, Emi, bueno, el tuyo va a ser un poco negro. No importa, no importa, no importa. Seguimos batiendo y a ver cómo sigue esta receta. Ya está quedando como medio un moquito, miren. Ahora dice Chris que hay que ponerle el azúcar glass. Yo les voy a ir poniendo a los dos y ustedes tienen que seguir batiendo, ¿ok? Chu, 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 chu. ¿Cómo me encanta tirarle azúcar a las cosas? No sé por qué me encanta. Wait, a ver cómo sigue. Vamos a agarrar ahora a la manteca. Creo que Gris está hablando de Crisco vegetal. Lo voy a buscar ya mismo. Sí, te lo pones en la mano. Uy, ahora ponele play, Noah, que no puedo. Las manos así como si te humectaran las manos, así como cremitas. Mi marido diría, ¡qué asco! Ew, yes, look at this. What? Oh my God, no puedo creerlo. This is amazing, look at it. Está un poquito caliente este, les digo la verdad. Este no salió mal. Espera. ¡Ah! Toma, ahí está, ¡yay!
Es súper suave y está súper brillante. A ver, les muestro. ¡Chicle! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Ah! Esto es lo que pasa cuando no se pone la manteca. ¡Wow! Es una chanchada total, pero es worth it. ¡Wow! ¡Ah, qué top! ¡Vamos a ponerle decoraciones! Si vamos a hacer la prueba de fuego, vamos a probar un poquitito, ¿ok? Un poquitito. Ok. ¡Qué peligro! ¡Está buenísimo! La verdad, está buenísimo. Tiene gusto como a goma de mascar, como a chicle. Tiene un sabor riquísimo, un olor riquísimo, pero como dijo Gris, tiene mucho azúcar, así que traten de no comer tanto, traten de usarlo sobre todo para jugar. Así que bueno, ¿nos salió o no nos salió? ¡Sí! Buenísimo, gracias a todos por ver este video. Un beso enorme desde California y para todo el mundo que nos ve, sobre todo un beso enorme para Gris y para mis pastelitos y para toda la gente que hace ese programa y que sigue a Gris en este canal tan buenísimo. Si es la primera vez que me ves, te cuento que todos los viernes hago un nuevo video aquí en Versus Hobby, así que suscríbanse y los esperamos. No te olvides de comentarme abajo qué es lo que más te gustó y qué otro desafío te gustaría que hagamos en el futuro. Besos para todos, soy Vero y nos vemos todos los viernes aquí en Versus Hobby. ¡Chao!